Amigos, con este video damos fin a la serie del Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, un primer para piel grasa con poros abiertos. En este video estuvimos haciendo el review en el que vimos qué es exactamente este producto, para qué tipo de piel ha sido creado y también hablamos sobre su precio. Luego estuvimos haciéndole su respectivo versus con el Sebium Pore Refiner de Bioderma para ver cuál es mejor primer para tratar los poros abiertos de la cara. También ya estuvimos haciendo un video para ver en qué orden exactamente vamos a aplicar nuestro primer, si después del protector o antes de la base de maquillaje. Y con este video entonces finalizamos la serie. Vamos a hacer un maquillaje de 0 a 100 desde la A hasta la Z. Vamos a comenzar con nuestro skincare. Vamos a hacer toda nuestra rutina de skincare y también todo un maquillaje completo para ver entonces en qué orden lo vamos a utilizar y también cómo lo vamos entonces a aplicar en toda nuestra rutina. Así que vamos a comenzar, por supuesto, lavando nuestra cara con un jabón facial, que de preferencia recordemos que sea un jabón de pH neutro. Aplica un tónico facial y luego un serum de ácido hialurónico. Recuerda que el serum de ácido hialurónico debes aplicarlo con la piel mojada. Después que laves tu cara y apliques el tónico, no la seques. Aplica inmediatamente tu serum de ácido hialurónico, porque esto te va a permitir mantener la hidratación en la piel, y pues mientras se seca puedes ir haciendo alguna otra cosita por allí, como por ejemplo en mi caso estuve limpiando entonces mis cejas. Ya una vez entonces que hemos limpiado nuestra piel, que hemos tonificado, vamos a comenzar entonces la hidratación. Ya lo hicimos con un serum de ácido hialurónico y mientras termina de absorberse en la piel, entonces estuve aplicando un serum de colágeno en el área del contorno de ojos y también en el paréntesis alrededor de la boca. Apliqué este serum de colágeno, aquí en el canal ya le hicimos reseña. Quise hacerles este video porque sé que hay muchas dudas. Saben que por ejemplo cuando nosotros pues tenemos ya el producto en casa, surgen muchas dudas de que bueno, ahora tengo el producto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿En qué momento lo voy a aplicar? ¿Cómo es que lo voy a aplicar? ¿Lo voy a incorporar en mi rutina? ¿Dónde va? ¿Si en el skincare o en el maquillaje? Así que por eso vamos a finalizar entonces con este video completo para que vean en qué momento vamos a aplicar nuestro primer de maquillaje. Fíjense que ya entonces que apliqué el contorno de ojos, estoy aplicando una crema. Esta crema es de la marca Pond's. La estoy probando, la estoy utilizando, aún no hemos hecho reseña de esta crema. Si tú tienes el primer de maquillaje Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, coméntame allá abajo cómo es que tú lo utilizas, qué tal te ha ido con este producto. Muchos de ustedes me han dejado sus comentarios diciéndome que al principio, cuando empezaron a utilizar este producto, pues no les funcionaba mucho, sentían que realmente sus poros seguían igual de visible, y yo les comentaba que un truco bastante bueno es no aplicar el producto directamente difuminándolo, sino primero haciendo presión en la piel. Cuando empiezas a hacer presión, esto hace que el producto pueda entrar bien en los poros y ir entonces rellenándolos. Fíjense que acá estoy aplicando un poco de protector solar, esto porque me voy a hacer un maquillaje que es para el día. Si mi maquillaje fuese de noche, pues simplemente omito la parte del protector solar y me quedo entonces hasta la aplicación de la crema Pond's. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque hay muchas dudas. Preguntan por ejemplo, bueno, lo aplico después del protector solar, pero si es de noche, entonces ¿en qué momento lo aplico? Si es de día, aplica tu protector solar y allí finalizas tu skincare, pero si es de noche, entonces tu skincare finaliza con tu crema. Lo que pueden hacer después entonces para dejar que todos estos productos se absorban bien en la piel, el tónico, el serum, la crema, el protector solar, déjalos que sequen, que se absorban, que se asienten en la piel y ve maquillando entonces tus cejas. Estos son trucos que podemos hacer en nuestra rutina porque no hay mucho tiempo para dejar entonces que todos los productos se absorban sin hacer nada. Yo en mi
mi caso pues aplico mis productos de skincare y mientras estos se están absorbiendo en la piel, se están asentando, entonces yo voy maquillando mis cejas y de esa manera voy ganando tiempo. Fíjense que ahora sí, como ya terminé entonces mi rutina de skincare y voy a iniciar mi rutina de maquillaje, ahora sí voy a utilizar entonces el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, este primer para poros abiertos, que fíjense que no estoy aplicando en áreas donde mis poros no están dilatados, no lo aplico en mi frente ni en mi mentón porque no es un primer matificante, él es un primer que viene a tratar poros. Si fuese un primer matificante, sí lo aplico en áreas que produzcan oleosidad, pero no es el caso. Así que aplico entonces mi primer solamente en las áreas donde mis poros son más visibles, que en este caso son los pómulos y la nariz. Y la forma de aplicarlo es que primero lo llevo a la piel haciendo presión para que se deposite bien en el poro. Y ya luego entonces que se ha depositado es que comienzo entonces a difuminar. Aquí les dejo un pequeño truco, porque hay muchos trucos en el maquillaje que realmente nos ayudan muchísimo, y es el hecho de agarrar un poquito de polvo suelto con una brocha que sea así bien fluffy, bien suelta, que no sea densa ni compacta. Toma un poquitín de polvo suelto y séllalo. Sella tu primer. Esto es un truco que te ayuda muchísimo, son trucos que realmente funcionan. Y ahora sí, entonces comenzamos con nuestro maquillaje. Vamos a aplicar nuestra base, que fíjate que no se necesita tanta base de maquillaje. Prueba aplicando pequeños puntitos, vas difuminando y ya luego si ves que te hace falta más en una determinada área, solamente en esa área aplica entonces un poquito más de base para que no se vea tan cargado. Por esto se dice que el primer de maquillaje viene siendo el fin de nuestra rutina de skincare y el inicio de nuestra rutina de maquillaje, porque es un producto que precisamente vamos a aplicar es allí. Está como bastante intermedio. Y los demás trucos, como te digo, te ayudan también a minimizar los poros, a que se vean a que sean menos visibles, como por ejemplo el hecho de sellarlo. El hecho de sellarlo ayuda muchísimo a que el producto se fije y no se mueva. Y por ejemplo también el hecho de aplicar la base con una esponja de maquillaje también ayuda bastante, porque esto ayuda a hacer presión. A veces cuando aplicamos nuestra base de maquillaje con una brocha puede suceder que levantamos los productos que han sido aplicados previamente. Por eso se recomienda a veces aplicar entonces la base así a toques con la esponja para no arrastrar, sino que siempre hacer movimientos de presión y que todo se vaya asentando en la piel. Después de la base, pues estuve aplicando este concealer. Este es el Fit Me, también de la marca Maybelline. Este es en el número 20, tiene un subtono amarillo precioso. Y en este caso, pues yo lo estoy aplicando en mis áreas altas, que son la frente, un poquito en el puente de la nariz, en el mentón y debajo de los ojos, que sí realmente pues es como para todos, ¿ok? Todos sí nos vamos a aplicar corrector debajo de los ojos, pero lo que es la frente, la nariz y el mentón sí va a depender de nuestras facciones. Lo estoy difuminando con esta brocha plana y luego pasé entonces una esponja y terminé entonces sellando mi piel con polvo suelto. Las personas que tenemos una piel mixta, una piel grasa, se nos recomienda aplicar o sellar todos los productos en crema con una borla y no con una brocha. Esto nos ayuda a nosotros a hacer bastante presión con el polvo y sellar bien esos productos en crema, que quede entonces bien sellado. Y la verdad es que esto también nos ayuda muchísimo con el tema de los poros. Fíjense que ya aplicamos nuestro primer Baby Skin de Maybelline. Aquí estoy utilizando un bronzer de Maybelline muy bueno con esta brocha abanico de Morphe. Entonces fíjense que utilizamos nuestro primer de Maybelline que nos ayuda a rellenar los poros. Aplicamos nuestra base con una esponja haciendo presión para terminar entonces de disimular los poros. Sellamos nuestro polvo con una borla haciendo presión para también entonces refinar aún más el acabado de los poros abiertos de la cara. Todos estos son trucos que en el transcurso de nuestro skincare y nuestro maquillaje nos ayudan muchísimo a mejorar la apariencia de nuestros poros abiertos. Así que si es tu caso, si tú tienes los poros abiertos, yo te recomiendo, si tú realmente quieres utilizar este producto, el Baby Skin de Maybelline, bien sea porque aún no lo tienes y lo quieres comprar, pero primero quieres cargarte de bastante información, o de pronto ya lo tienes, pero entonces no te atreves todavía a usarlo porque no sabes exactamente cómo utilizarlo, si en la mañana, en la
noche, si utilizarlo en qué momento, en qué orden de tu rutina, te invito a que disfrutes de esta serie que con mucho cariño he creado para ti. Esta serie entonces ya con este video consta de 4 videos, tienes suficiente información ya para conocer este producto bien a detalle y saber entonces cuándo lo vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar, en qué orden y si está indicado entonces para tu tipo de piel. Y en todos los videos te he dejado trucos diferentes para que puedas apoyarte en ellos y lograr entonces mejores resultados. Si te gusta este trabajo y la información ha quedado clara, puedes apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando manito arriba. Nos vemos entonces en una próxima serie. Te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!